Muy buenas, en el día de hoy hablaremos sobre el tema procesamiento de datos. Pero permítame presentarme. Mi nombre es José Fernando Salazar, estudiante de la Universidad Tecnológica de Santiago UTESA, recinto Santo Domingo de Guzmán, matrícula 221-3661, y este es un trabajo de la materia Algoritmos Computacionales. Empecemos. ¿Qué es el procesamiento de datos? Es en general la acumulación y manipulación de elementos de datos para producir información significativa. Se basa en la recolección de datos que son ordenados y evaluados para conseguir información interesante que finalmente serán analizados. También hablaremos sobre los ciclos de procesamiento de datos básicos y ampliados. Empecemos con el procesamiento básico. Tenemos lo que es la entrada, es el ingreso de los datos necesarios para resolver un problema. Tenemos el proceso, es la ejecución del programa que resolverá el problema. Tenemos la salida, es el resultado de la ejecución del programa. Y la retroalimentación es la revisión desde la entrada en el caso que la salida no sea el resultado deseado. También hablaremos sobre el procesamiento ampliado. Tenemos en primer lugar la recogida de datos, es el primer paso de procesamiento. Los datos se extraen de las fuentes disponibles y es importante que las fuentes sean fiables y estén bien creadas para que los datos recabados sean de la más alta calidad posible. Tenemos la preparación de datos. Una vez recabados los datos, se pasa a la fase de la preparación de datos, a menudo llamado preprocesamiento. Es la etapa en la que los datos en bruto se limpian y organizan para la siguiente fase del procesamiento. Tenemos también la introducción de datos. A continuación, los datos limpios se introducen en su destino. Es el primer paso en el que los datos en bruto empiezan a cobrar forma como información utilizable. También tenemos el procesamiento. Durante esta fase, los datos ingresados en el ordenador en la fase anterior se procesan realmente para su interpretación. Se efectúa por medio de algoritmos de Machine Learning. Si bien el proceso en sí puede variar ligeramente según cuál sea la fuente de los datos que se estén procesando, ya sea data lakes, redes sociales, dispositivos conectados, etcétera. Y su uso previsto puede ser estudiar patrones publicitarios, diagnósticos médicos a partir de dispositivos conectados, determinar necesidades de clientes, etcétera. También está lo que es la salida o interpretación de datos. Es la fase en la que los datos resultan finalmente utilizables. Para los que no son científicos, están traducidos, son legibles y muchas veces se presentan en forma de gráficos, videos, imágenes, textos simples, etc. Y por último está el almacenamiento de datos. Cuando todos los datos están procesados, se almacenan para su futuro uso. En el día de hoy también hablaremos sobre la base de datos, la cual es una herramienta para recopilar y organizar información. Las bases de datos pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos u otras cosas. Muchas bases de datos comienzan como una lista en una hoja de cálculo o en un programa de procesamiento de texto. También hablaremos sobre lo que es un registro. En informática es toda la información de un elemento que se almacena en un archivo o tabla de la base de datos. Por ejemplo, el conjunto de datos que incluye la matrícula, el nombre, la carrera, el semestre, la edad y el sexo de un estudiante forman el registro de ese estudiante. También hablaremos sobre los campos. Es un espacio de almacenamiento para un dato en particular. En las bases de datos, un campo es la mínima unidad de información a la que se puede acceder. Un campo o un conjunto de ellos informan un registro donde puede existir campos en blanco, siendo este un error del sistema. También hablaremos sobre los archivos. Un archivo o fichero informático es una secuencia de bytes que son almacenados en un dispositivo. Un archivo es identificado por un nombre y la descripción de la carpeta o directorio que lo contiene.
También están los nombres de archivos. Un nombre de un archivo es el nombre con el cual se identifica en forma unívoca un archivo informático almacenado en un sistema de archivos. Diferentes sistemas de archivos imponen restricciones diferentes en cuanto a la longitud de los nombres de archivos y los caracteres permitidos en los nombres de los archivos. También hablaremos sobre los tipos de archivos que tenemos disponibles, que son de texto, de imagen, de video, de ejecución o del sistema, de audio, de archivo comprimido, de lectura y de imagen de disco. También hablaremos sobre los modos de acceso a los archivos. Tenemos el modo secuenciales, los registros se leen desde el principio hasta el final, el archivo de tal forma que pasa que para leer un archivo, un registro, se leen todos los que preceden. Está el modo directo, cada registro puede leerse, escribirse de forma directa, solo con expresar su dirección en el fichero por el número relativo del registro o por transformaciones de la clave de registro en el número relativo del registro a acceder. También está el modo por índice, se acceden directamente a los registros por su clave mediante consulta a una tabla que contiene la clave y la dirección relativa de cada registro y su posterior acceso directo al registro. También tenemos el modo dinámico, es cuando se accede a los archivos en cualquiera de los modos anteriormente indicados. También en el día de hoy hablaremos sobre las unidades de almacenamiento. Empecemos con la memoria USB, también conocidas como pendrive. Las memorias USB surgieron hace aproximadamente 2 décadas y aún se encuentran entre nosotros, siendo el dispositivo que terminó de matar al disquete, muy popular en la década de los años 90. Suelen tener una buena capacidad de almacenamiento y una velocidad decente para el precio que tienen. También aquí tenemos lo que es el disquete. Son un medio de almacenamiento ya descontinuado que fue muy popular en los años 90. Se trataba básicamente de un pequeño disco de almacenamiento en forma cuadrada y que iba colocado en una disquete o lectora de disquete, la cual nos permitía grabar y leer información en el disquete. También tenemos lo que es la tarjeta de memoria. Se popularizaron en los últimos 10 años, ya que antes de eso era poco común verlas. Esto por supuesto sucedió gracias a los smartphones, dispositivos que como sabemos suelen llevar una tarjeta de memoria para expandir la capacidad de almacenamiento del teléfono. También tenemos lo que es el CD, cada vez se ven menos, aunque esto no quiere decir que esté descontinuados. Todavía siguen vivos, aunque su popularidad ha bajado considerablemente frente a otras alternativas como los DVD, los Blu-rays, los pendrive y los servicios de almacenamiento en la nube. También tenemos el DVD, fue el primer gran rival del CD y de hecho lo comenzó a desplazar en muy poco tiempo con una capacidad de almacenamiento de más de 4 GB. El DVD se convirtió rápidamente en el medio preferido por muchos para guardar contenido multimedia, principalmente videos. También tenemos a continuación el Blu-ray. Es actualmente el mejor medio óptico de almacenamiento, tanto en capacidad como en velocidad de lectura y escritura a la hora de grabar. Lanzado inicialmente en el año 2006, el Blu-ray tardó en volverse popular por una cuestión de costos, ya que las lectoras eran demasiado caras en la época y muy poca gente podía permitirse una. Muy bien, también hablaremos en el día de hoy sobre el bit. Es la unidad mínima de información empleada en informática. En cualquier dispositivo digital, en la teoría de la información, con él podemos representar dos valores cualesquiera, como verdadero o falso, abierto o cerrado, blanco o negro, norte o sur, etc. Basta con asignar uno de estos valores al estado de apagado, que es 0, y para el otro estado de encendido, que sería ya el 1. También hablaremos sobre los bytes. Es la unidad de información de base utilizada en la computación y en telecomunicaciones y que resulta equivalente a un conjunto ordenado de 8 bits, por lo que en español también se le denomina octeto.
También hablaremos sobre los kilobytes. Es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el KB y equivale a 1000 bytes. Aunque el prefijo griego kilo significa 1000, el término kilobytes es el símbolo KB. Se han utilizado históricamente para hacer referencia tanto a los 1024 bytes como a los 1000 bytes. Dependiendo del contexto en los campos de la informática y de la tecnología de la información. También hablaremos sobre los megabytes. El megabyte o megaocteto es una unidad de información, es múltiplo de byte o octeto y equivale a 1.000.000 de bytes. También hablaremos sobre el gigabyte, es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el GB, equivalente a 1.000.000.000 de bytes. El término gigas significa gigante. También tenemos a continuación el terabyte, unidad de medida de la capacidad de memoria y de dispositivos de almacenamiento informático. Sus símbolos es el TB, equivalente a 1000 gigas o a 1.000.000 de megabytes. Disculpen. Ya en este caso es todo por hoy, jóvenes. Espero que les haya gustado el video y tengan un excelente día.